Durante esta pandemia, la región de Magallanes vivió episodios críticos con contagios y sobre todo con fallecimientos. Bueno, el proceso de vacunación se convirtió también en líder y los casos nuevos cayeron. Espacio Público estudió todas las características de lo que está ocurriendo en esta zona y queremos conversar con ellos para ver cuáles son las lecciones que podemos sacar de lo que ha ocurrido en Magallanes para aplicarlo al resto del país en momentos en que estamos con una contagiosidad y una tasa de positividad muy baja. Tomamos contacto con Eduardo Undurraga, director de Espacio Público. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, ¿podemos tomar ejemplos de lo que ocurrió en Magallanes para aplicarlo al resto del país, sabiendo que las condiciones son muy distintas en Magallanes, que cada zona es diferente, pero me imagino que hay algunas cosas que pueden ser comunes? Sí, así es. Mira, nuestro equipo se juntó con las autoridades regionales de Magallanes, incluyendo la Seremi, el representante del Colmet, las senadoras, bueno, y otras autoridades de la región, para tratar de entender cómo había sido el proceso allá y qué lecciones se podían sacar de Magallanes para otras partes del país, qué cosas funcionaron bien, qué cosas mejoraron durante el trayecto de la pandemia. Ha sido, como todos sabemos, la pandemia ha sido un aprendizaje para todos, y hay lecciones, hay formas de trabajar en Magallanes ahora que lo han llevado a un lugar destacado en este momento en la pandemia. Y entonces nos quisimos juntar con las autoridades para sacar algunas de esas lecciones. ¿Qué vieron? Porque además Magallanes, claro, está integrada, pero es una zona tan austral que llega poca gente y eso también puede ser un aspecto positivo. Claro que llegan también cruceros, pero en esta época no hay tantos. Sí, quizás primero es importante destacar que Magallanes estuvo muy mal toda la segunda mitad del año pasado, o más bien el último cuarto del año pasado, más bien. Magallanes tuvo una tasa de contagio altísima, más del doble del promedio del país, y hoy está bastante bien, con un índice de contagio relativamente bajo. Y es cierto que Magallanes tiene una situación bien particular, en el sentido de que es una región un poco aislada del resto del país, donde tiene un control de fronteras que quizás es más fácil, pero también tiene un montón de situaciones que son compartidas por el resto del país. Por ejemplo, hay cosas importantes a destacar. Magallanes tiene un 73% de la población vacunada con esquema completo, comparado con un 63% en el país. Y eso requirió una colaboración entre el sector público, el sector privado, la sociedad científica, que es importante destacar. Por ejemplo, para vacunar algunos grupos dentro de Magallanes, por ejemplo, la población de Puerto Edén, hay que subirse un barco, navegar 495 kilómetros para vacunar 85 personas. Y eso se hizo al comienzo de la campaña de vacunación, el 9 de febrero. También hay otros lugares que hay que moverse en vehículo 400 kilómetros. Como para tener una referencia, quizás es como ir a vacunar a Chillán para la gente de la región metropolitana. Entonces es un esfuerzo logístico importante. Magallanes tiene una baja densidad poblacional, y hay lecciones para otras regiones que también tienen baja densidad poblacional y que tienen mucho menor porcentaje de vacunados, que se podrían rescatar, y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Básicamente, entonces, el esquema, la clave está en las vacunas, o también en que es una región que la mayor cantidad de la gente vive a mayor distancia. Bueno, estamos en invierno, así que también la circulación del aire no era tan buena porque la gente está en las casas, pero las condiciones geográficas desde esa perspectiva ayudan. Sí, yo diría las vacunas son sin duda importantes, y nosotros hemos destacado eso. El gobierno ha hecho una extraordinaria campaña de vacunación, en el sentido de que ha sido rápida, ha sido eficiente, contamos con vacunas. Queremos apuntar, el ideal es apuntar a un 100% de la población vacunada. Ese es como el horizonte hacia el que hay que moverse, aunque sea obviamente difícil o imposible, pero
pero avanzar hacia allá lo más posible. La vacunación es algo muy importante, pero además Magallanes tiene otras cosas interesantes. Primero, una coordinación intersectorial que creemos que ha sido importante. Se trabajó con el sector privado, con el sector productivo, se trabajó en coordinación con distintos elementos del Estado. Tiene una alta trazabilidad. La trazabilidad es una forma de medirla, hay muchas formas de medirla, pero una forma de medirla es el tiempo desde que tú inicias síntomas hasta que tienes resultados de tu prueba de laboratorio, que puede ser una PCR o un test de antígeno. Y en Magallanes, el 75% de los casos que se investigan tiene sus resultados antes de 3 días, desde el inicio de síntomas, y el promedio para el país de eso es 56%. Entonces también ¿Y la otro elemento muy trazabilidad fuerte, en Magallanes a cuántas personas alcanzaba? Esa otra manera de medirlo. Nosotros la forma que nosotros estamos mirando es la velocidad, porque debido a la dinámica de esta pandemia, la forma que tiene que contagiarse el virus, la mayor parte de los contagios ocurre durante la primera semana desde el inicio de síntomas. O sea, el pic de contagio un poquito antes del inicio de síntomas o el momento de inicio de síntomas, y dura más o menos 7 o 8 días. Entonces, por eso la rapidez es una de las cosas más importantes. Entonces, fortalecer el testeo y trazabilidad ha sido una de las claves también del éxito de Magallanes. Otra cosa yo diría, un fuerte enfoque territorial, en el fondo es adoptar las indicaciones del gobierno central, por supuesto con autorización del MinSal, para adecuarlo a la realidad regional, a esto que estábamos hablando antes, de las distancias, por ejemplo. Por otro lado, tienen una adaptación del VAC, que es la búsqueda activa de casos. Las autoridades de Magallanes le llaman el VAC hormiga, que es básicamente una estrategia de acercar el testeo en forma voluntaria en base a necesidad. Entonces, por ejemplo, pymes, empresas, qué sé yo, lugares de reunión de personas, pueden solicitar también al gobierno, a la Seremi de Magallanes, apoyo en el testeo, y entonces se va haciendo un back también de hormiga que le llaman las autoridades. Eduardo, otra cosa como Magallanes vivió prácticamente 4 pics. Tú lo decías en un comienzo, hubo momentos en que la mayor cantidad de casos en proporción estaba en esa zona. ¿Eso también quiere decir que hay una población que naturalmente se infectó y que generó anticuerpos también? Eso es muy probable también. Y eso está dentro de como entre comillas, el paquete de vacunación. Por supuesto que entre más personas hayan tenido exposición al virus, ya sea por vacunación o porque estuvieron expuestas, menos posibilidades tiene el virus de reproducirse y continuar infectando y transmitiéndose en la población. Entonces, en parte puede ser eso. Ahora, el total de personas infectadas tampoco es tan grande como para decir, mira, Magallanes estuvo tan mal que ahora está bien. Yo diría más bien esto que estamos hablando antes, un alto porcentaje de población vacunada, estrategias territoriales, fuerte trazabilidad, un testeo, lo que ellos llaman el VAC hormiga, que es un testeo estratégico, coordinación con el sector privado, coordinación intersectorial, diálogo con sociedades científicas, y yo diría, y también el último elemento es un control, un buen control de frontera. Magallanes tiene la ventaja que está aislado territorialmente, entonces ahora, por ejemplo, Magallanes exige una PCR a todas las personas que tienen más de 9 años de edad. Y entonces hay un muy buen control también de las personas infectadas que entran, y eso, por supuesto, quizás no es aplicable a todo Chile, a todas las regiones, pero en el fondo yo diría, nuestro esfuerzo aquí de hacer este análisis de la situación de Magallanes es que algunas de las lecciones se pueden aplicar en otras regiones, en otro lugar del país, para mejorar los resultados de la pandemia y bajar la transmisión. Ahora vamos a la zona compleja del país, que es la región metropolitana, donde, claro, probablemente no existe también tanto control de fronteras. Si bien está el aeropuerto, es un punto donde llega
precisamente todo el núcleo de las personas que vienen desde el exterior con los tipos de variantes que se han detectado. Eso es por una parte. Lo otro es la cantidad de población, que es tremenda, la movilidad que tienen. ¿Es posible aplicar algo de eso aquí en la región metropolitana? ¿Por cuánto tiempo además, Eduardo, crees que puedan durar estas cifras tan positivas que tenemos ahora? Mira, es difícil saberlo. O sea, todos quisiéramos que las cifras positivas duraran lo más posible y ojalá para siempre, pero yo diría, la certeza que tenemos es que este virus se va a volver endémico, es decir, que va a seguir circulando. Lo que queremos es que haya la menor cantidad de infectados posibles para que el virus para que no hayan tantas variantes del virus, para disminuir la probabilidad de que haya una variante más contagiosa o más severa. Y eso no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Nosotros ya sabemos que está la variante Delta en Chile. La variante Delta tiene la particularidad que es una variante que es más transmisible, se estima más o menos el doble transmisible que el virus original, el primero que llegó. Y hemos visto en Europa, por ejemplo, con un alto porcentaje de la población vacunada, por ejemplo en Inglaterra, en Holanda, en España, hemos visto que había un aumento agresivo de casos, a pesar de que ellos están vacunando con otras vacunas. Yo diría, la buena noticia, para poner un poco de matiz, la buena noticia es que hasta ahora las vacunas que se han probado han mostrado que son efectivas contra el virus severo, contra la hospitalización y muerte. Sin embargo, baja la efectividad de las vacunas contra la infección. Y eso es lo que ha hecho que han aumentado tan fuertemente los casos en Europa. Israel también es otro caso donde ha pasado algo similar. Claro, no todos tampoco habían comenzado ya a aplicar una tercera dosis. Y se nos acaba el tiempo, Eduardo, pero la última pregunta. ¿Tienen base científica las proyecciones que hablan de que podríamos tener un nuevo pic con la variante Delta septiembre-octubre? Todavía no hay evidencia de cómo se va a comportar la vacuna Sinovac con la variante Delta. No hay evidencia sistemática. Lo que nosotros sabemos es lo que hemos ido aprendiendo de países que ya están con la Delta muy metida. Lo que estábamos hablando antes, Europa, Israel tiene una población vacunada comparable a Chile, más del 60%. Sin embargo, pasaron de un puñado de casos, literalmente 5 o 8 diarios, ahora están alrededor de 3.000, o llegaron a estar alrededor de 3.000. Entonces, sí, yo diría, en el caso de Israel, la explosión estuvo empujada fuertemente por las personas no vacunadas. Y es posible, nosotros todavía en Chile tenemos aproximadamente un 30% de la población que no está vacunada, y entonces con una variante tan infecciosa es posible que veamos nuevas olas. Ahora, lo que uno esperaría es que fuesen, ojalá, que resultasen en menos casos severos y menos muertes, que es lo que hemos estado también viendo con las otras vacunas, y por lo tanto, por la misma razón, es importante que la mayor cantidad de gente se vacune. Yo diría que eso es como el gran mensaje. Entre más gente vacunada, más seguros vamos a estar. Y lo otro es que también no hay que bajar la guardia, es decir, mantengamos las medidas de bajo costo, por ejemplo, usar mascarillas siempre, restringir el número de personas que se pueden reunir, mantener la distancia física y ventilar los espacios. Yo diría, esas son como las claves para mantener el número de transmisión baja y aprovechar este momento que estamos con baja número para mejorar el testeo y la trazabilidad. Claro. Entre menos casos hayan, más fácil es. Exactamente. Eduardo Undurraga, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Ojalá que podamos sacar varias de estas buenas experiencias de Magallanes y aplicarlas en muchas zonas del país. Gracias nuevamente por el contacto. Que estés bien. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Matilde. Que tengan una buena tarde.